Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 8 del curso Presentación y Elaboración de Tesis, sección B. Previamente, antes de iniciar, como siempre hacemos, daremos una serie de avisos para que estén enterados de ciertas circunstancias. Número 1. La semana pasada indicamos que tenían que subir un avance acerca de su tarea o acerca del examen final que ustedes tienen que presentar el 18 de mayo. O sea, tienen exactamente desde el día de hoy 15 días para presentar ese tipo de examen. Ya sea mañana o a más tardar el jueves, en la plataforma estará creado un módulo que dirá examen final y ahí es donde ustedes podrán subir dicho material. Recuérdense que tomando en cuenta el día de hoy nos quedan solo 4 sesiones porque el curso está finalizando el 25 de mayo. Hoy hablaremos sobre lo que es la hipótesis, la otra semana hablaremos de lo que es el marco metodológico y lo que son instrumentos y técnicas de investigación. El 18 tenemos planificado abordar lo que es el tema de marco administrativo junto con normas APA y lo que son pie de página tradicional. Recuérdense que ese tema en una sesión no puede abarcarse mucho. Entonces voy a tratar de ser lo más conciso en esa reunión. Y el día 25 de mayo, que es el último día, estaremos hablando de lo que es la elaboración de un EPS. Probablemente eso es lo que tenemos programado para las próximas 4 reuniones. Entonces, vuelvo a repetir, eh, algunos lograron subir su tarea correspondiente esta semana. Recuerden que yo les había dicho que no les iba a dar tiempo a terminar, eso yo lo comprendo y lo entiendo. Ustedes tienen otras actividades, pero era solo para que ustedes juntaran esos 20 puntos para que tuvieran los 70 puntos de zona. Y con los 30 de la elaboración del examen final, pues tenían acceso a los 100 puntos más la asistencia para poder optar a su diploma. También con respecto a los diplomas, quiero hacer una aclaración. Eh, cuando es clase presencial, o sea, cuando estamos en actividad normal, cursos libres siempre entrega el mismo día los diplomas, pero ahora por la circunstancia en que estamos y por la cantidad de personas, porque solo en este curso son 155 personas, más los otros cursos que se imparten. Yo imparto 4 cursos y tengo un promedio de 1,500 personas. Entonces, no todos empezaron y ni todos terminaron el curso, pero dejemos las 1,500. En lo que se hacen los 1,500 diplomas, más los otros cursos que se imparten, ya sea entre semana, más los fines de semana, hace que las personas que están encargadas de cursos libres pues no puedan entregar el material o el diploma el mismo día. Pues. Entonces, les va a estar llegando a un promedio de 8, 15 o a más tardar 22 días. O sea, no se van a preocupar si no les llega rápido su diploma. Eso quiero aclararles de una vez para que, por la cantidad de personas que están inscritos en todos los cursos. Entonces, teniendo en cuenta eso, repito, cuando termine la sesión, voy a habilitar nuevamente la tarea de la semana pasada para que la puedan subir. Mañana o a más tardar el jueves estará habilitado el módulo del examen final donde estarán todos los pasos que usted tiene que tomar en cuenta para presentar su proyecto, su informe o su mini monografía sobre el tema de la piratería. En la otra sección, en la sección A, me plantearon esto y eso también quedará a criterio de ustedes. Algunos estaban planteando, y no hay ningún problema también, de subir su diseño de investigación. No la tesis, porque la tesis no la han terminado, ni siquiera la han empezado. Entonces, algunos planteaban de subir los pasos que han llevado en su diseño. No hay ningún problema. La cosa es que ustedes suban el material. Eso es lo que importa para que tengan acceso a ese examen. Porque algunos ya tienen los 70 puntos. Pero si no hacen el examen, como ustedes saben en la universidad, el que no hace examen final puede perder el curso. Entonces, no hay ningún tipo de inconveniente. Si usted quiere, sube el ensayo sobre la piratería o sube su anteproyecto. No hay ningún problema, no hay ninguna circunstancia. Aquí se trata de ayudarlos a ustedes propiamente.
La otra noticia es que cuando ustedes entran tal vez algunos tuvieron problemas para poder ingresar lo que era el viernes, sábado y domingo a la plataforma. Es que estuvo en mantenimiento. Hasta ayer lunes ya se tuvo acceso a ese tipo de ingreso a la plataforma. Entonces, por esa situación, tal vez a algunos no les dio tiempo o algunos no subieron la tarea. Entonces, no se preocupen. Al terminar la sesión del día de hoy, denme una media hora, una hora, y vuelvo a habilitar la tarea de la semana pasada para que ustedes tengan derecho a sus 20 puntos. También en la plataforma hay una sección donde dice videos de sesiones anteriores. Ahí, por el problema que hubo la semana pasada de la transmisión, coloqué dos vínculos. El vínculo que utilizamos en la sesión de la semana pasada con el corte que hubo de transmisión, y está subido también otro vínculo. Ese vínculo es de la sección A, para que ustedes, si en algún momento quieren ver nuevamente el video, ahí con la sección A no hubo ningún tipo de contratiempo. Entonces, no se vayan a preocupar si ven dos vínculos en la sección 7. Es porque uno era el de ustedes con el corte que hubo y el otro es de la sección A sin ningún tipo de contratiempo. Es para que ustedes puedan volver a revisar o ver nuevamente ese tipo de sesión de la semana pasada. No sé si hay alguna duda o hay alguna pregunta que quieran hacer. Si no, pues iniciamos propiamente ya la clase. Dejo el micrófono para que alguno pueda opinar o decir algo. Entonces, ¿el ensayo es netamente parte del examen o solo es tarea? Lo que usted va a subir es, para esta semana, es un avance. Es que la semana pasada quedamos de que no les iba a dar tiempo en terminar este pequeño ensayo. Entonces, tenían que subirme unas 3 o 4 o 5 hojas. Fue muy raro aquel que me subió más de 5 hojas. Y, vuelvo a repetir, yo entiendo que ustedes tienen tareas, algunos están en exámenes parciales y otros tienen otros compromisos. Eso yo lo entiendo y no les voy a complicar la vida en este curso. Era solo para que ustedes me mandaran un avance de lo que tienen. Eso es para la tarea de la semana pasada. Es un avance del ensayo. Ahora el examen, vuelvo a repetir, está la opción de continuar con ese ensayo que ustedes tienen. Va a llegar a unas 15 páginas y mucho, no es para complicar la vida propiamente, o que ustedes suban su anteproyecto o diseño de investigación o protocolo de tesis, como le llaman en algunas universidades le llaman protocolo de tesis. Cualquiera de las dos opciones está válida, no hay ningún problema. La cosa es que usted suba un material para poder tener acceso a su examen final de los 30 puntos que se están jugando ahí. Esa es la aclaración, Alexander. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues vamos a iniciar con lo que es la clase número 8 del día de hoy, con el tema hipótesis. Recuérdense que ya hablamos de lo que era el marco conceptual, donde iba el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, donde iba lo que era también la delimitación. Luego hablamos de lo que era el marco teórico. Las otras dos sesiones fueron abordados sobre la elaboración de fichas bibliográficas y lo que es el tema de la piratería intelectual. Hoy vamos a continuar entonces con el siguiente paso de lo que es un anteproyecto o protocolo de tesis que ustedes van a presentar cuando lleguen a su facultad o a su escuela. El tema de la hipótesis es el tema más importante dentro del diseño. Cuando usted va a redactar una hipótesis, debe de tener algo en mente. Debe como hemos dicho siempre, estar sumamente preparado con lo que usted va a comprobar o con lo que usted va a rechazar. Propiamente, esto es la esencia de la tesis. La tesis no se enfoca tanto en el marco conceptual o en el marco teórico. Es en comprobar o rechazar la hipótesis. Si es que su trabajo de investigación lleva hipótesis. Eso lo vamos a ver más adelante, porque algunos trabajos no necesitan una hipótesis. La hipótesis es una declaración que puede ser probada o rechazada en la investigación.
Cuando usted va a probar algo, es porque usted tiene ese tipo de conocimiento, tiene ese tipo de manejo de lo que usted está haciendo basado en la observación previa que hizo usted sobre el problema. Repito, recuérdense que desde el marco teórico ya no nos interesa el tema de tesis, nos interesa el tema de, ¿cómo es? El problema de investigación. Aquí usted previamente, algunas personas se acostumbran a hacer una prueba piloto para ver realmente si el problema que están ustedes investigando se está manifestando o ha habido algún tipo de cambio o algún tipo de modificación. También ese tipo de modificación se la puede hacer su asesor con algún tipo de recomendación. Le podrá decir, mira, disculpa, creo que esto no es el camino adecuado para seguir. Deberías de enfocarte por este otro o la otra alternativa. Entonces, esa es la prueba piloto que algunas personas hacen previamente antes de empezar a trabajar la hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis en sí está formulada para que usted, a través de una declaración, explique o plantee qué es lo que usted piensa que se está dando con su problema. O usted plantee o usted declare cuál es la posible solución al problema que usted descubrió en el marco conceptual. Se recuerda que ya hubo un planteamiento del problema y usted hizo una pregunta, que es la que usted va a responder ahorita en la hipótesis. Para que le quede claro, la hipótesis es la respuesta que usted está planteando a la pregunta que hizo en el planteamiento del problema, utilizando los conceptos que usted escribió o que usted redactó en su marco teórico. Recuerda que cuando dijimos el marco teórico, usted debe manejar unos 3 o 4 conceptos principales. Aquí usted ya va a describir o usted ya va a plantear o va a suponer que ese problema se puede solucionar o no tiene solución. Por eso aquí usted ya está haciendo una aseveración o está suponiendo o está de alguna forma refutando posibles tesis de otras personas, porque eso también lo hacen algunos investigadores o algunos tesis. Cuando usted se recuerda que cuando usted buscó antecedentes del problema, encontró que hay algunas personas que ya habían empezado a trabajar algo parecido a su problema y habían encontrado algunas hipótesis. Puede ser que esas hipótesis se adecúen a lo que usted investiga o puede ser que sean completamente distintas. Aquí en la hipótesis también usted puede plantear eso. Puede refutar hipótesis de otras personas o de otros investigadores que hayan hecho algo del tema que usted está o del problema que usted está proponiendo. Ahora, cuando son temas muy novedosos, cuando son temas que son originales, por decirlo de alguna manera, a veces la hipótesis es muy difícil plantearla porque no hay cómo comprobar esa actividad. Más que todo esto se está dando con la mayoría de personas que ahorita, cuando agarran un tema de tesis, agarran un tema de moda. Eso se los decía desde un inicio del curso. Mucha gente, por ejemplo, ahorita empiezan relacionado con su carrera, relacionado con lo que están estudiando, le agregan COVID. Por ejemplo, cuáles son las relaciones laborales de los empleados tras la pandemia, o cuál es la situación psicológica de los niños por el COVID. O sea, le agregan esa palabrita de moda, COVID, que existe ahora, COVID-19. Aquí hay un problema, que como es un tema novedoso, es un tema que está actualmente, no hay investigaciones realizadas o algunos problemas que han tenido algunas personas que no se les permite dentro de la universidad o dentro de la escuela hacer algún tipo de trabajo. Entonces no pueden probar su hipótesis, porque la hipótesis también tiene que ver algo con lo que se maneja en el método científico. Prueba y error, prueba y error. Eso es lo que hace la hipótesis. Usted puede ser que esté equivocado, pero con su hipótesis puede reactivar o puede de alguna forma modificar su proyecto que lleva. O al revés, usted iba muy bien con su anteproyecto, iba muy bien con sus marcos, ahora que igual la hipótesis puede ser que la hipótesis le haya equivocado o le haya desviado el camino. Y eso es lo que usted va a plantear o va a suponer. Una regla básica que deben de tomar en cuenta cuando vayan a hacer una hipótesis es que no es una adivinanza.
Ustedes no van de alguna forma, a sacar una suposición o una declaración de la nada. Es que ustedes son los expertos, ustedes conocen el problema que están investigando. Por eso es que ustedes lo plantearon. Vuelvo a repetir, regresen nuevamente al planteamiento del problema. Ahí ustedes redactaron esa pregunta. Agregaron el tiempo, agregaron el lugar, que era lo que a algunos les faltaba. Algunos iban muy bien con su tema, pero no indicaban el lugar, no indicaban el tiempo de estudio. Y repito, una tesis lleva de 1 a 2 años para hacerla. Hay algunas personas que cometen ese gran error, que plantean, en 6 meses quiero hacerlo, y eso es imposible. 6 meses solo para hacer el marco teórico. Entonces, cuando usted plantee su hipótesis, no haga adivinanza, no suponga que yo creo que así es porque así lo he considerado. No, usted lo va a argumentar con base científica, con base a sus conceptos y con base a su prueba piloto que usted hizo. No es necesario que usted haga la prueba piloto, pero se recomienda. Vamos a ver qué es en sí una hipótesis. Una hipótesis, si nos vamos a la etimología, significa que usted va a predecir algo. Pero dice bien, la gente confunde la palabra predicción con futuro. También se puede predecir a pasado. Ahorita lo vamos a ver precisamente. En algunas facultades o en algunas universidades hay personas que han hecho este gran error cuando han planteado o cuando quieren trabajar su tesis. Algunas veces que me ha tocado que asesorar algunas tesis, han llegado algunos estudiantes y dicen, es que yo ya hice mi trabajo de campo. Y yo le pregunto, ¿y cómo lo hizo si no ha hecho anteproyecto? ¿Y qué comprobó? Es que yo ya entrevisté a algunas personas, ya entrevisté a algunos encargados, ya entrevisté a algunos pacientes. Ahí usted está partiendo de algo que, como yo les digo la analogía a ellos, construyeron una casa sin planos. En la investigación, usted puede escribir las hipótesis que usted considere necesarias. La mayoría nos acostumbramos a hacer solo una hipótesis, pero usted puede hacer una hipótesis negativa y puede hacer una hipótesis positiva y va a verificar cuál es la que usted considera que es la más factible. Y cuando usted haga su informe final, ahí en la parte de lo que corresponde al trabajo de campo, ahí usted va a explicar cuál fue la hipótesis que usted comprobó o rechazó. O sea, hay muchas personas que hacen dos. Otras personas también tienen otro problema. Algunos cuando hicieron su trabajo del marco conceptual o cuando hicieron su planteamiento del problema, les recuerdan que yo les decía, solo pongan una pregunta. Es que si ponen más de una pregunta, van a tener que hacer 2 respuestas o 3 respuestas. Y esas son las hipótesis. Entonces, a veces se acostumbra solo hacer una hipótesis para que sea más fácil la investigación. Ya depende de usted si quiere hacer la hipótesis negativa o quiere hacer una hipótesis negativa, positiva o negativa, perdón. ¿Cuáles son las características de una hipótesis? Primero, debe ser clara y precisa. La hipótesis debe ser extraída sobre la base de datos que usted ya tiene, sobre datos que usted ha obtenido previamente. Esos datos, como les dije, puede ser a través de una prueba piloto o con su marco teórico. Usted en su marco teórico, vuelvo a repetir, hubo una parte donde había antecedentes del problema. Usted buscó trabajos de otras personas y puede ser que ahí haya habido algún tipo de datos estadísticos que estas personas hayan hecho. Por ejemplo, si usted está haciendo un trabajo de psicología, estas personas ya hicieron algún tipo de test y el test que usted quiere manejar es parecido o es igual al de ellos. Entonces usted va viendo qué resultados se pudieron obtuvo esa persona. Tal vez lo que va a cambiar es el lugar, o lo que cambia es el grupo de estudio, o lo que cambia puede ser lo que es el tiempo de estudio. Porque, vuelvo a repetir, cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de campo, eso también les va a llevar unos 3, 4, 5 meses. No lo crean que lo van a hacer en un día. Más que usted, si usted quiere comparar, que eso lo vamos a ver más adelante. Usted quiere comparar resultados.
La hipótesis debe ser capaz de ser probada o rechazada. Muchas veces cuando hacemos las investigaciones nos quedamos estancados cuando vemos que nuestra hipótesis no es lo que nosotros esperábamos. Es que no es lo que usted espera, es lo que usted va a encontrar en su trabajo de investigación. Usted está suponiendo algo, pero no significa que así va a suceder. Por eso es una predicción. Es algo a pasado o algo a futuro. Usted supone que así podría ser la situación. Y puede ser que cuando haga su trabajo de campo no suceda eso. Entonces, ahí es lo que su hipótesis en algún momento se vuelva nula o se vuelva una hipótesis negativa. También debe de tomar en cuenta algo que es muy importante, que a muchas personas se le olvida. Tomar en cuenta la relación entre variables e indicadores cuando usted redacte su hipótesis. Porque en algunas universidades o en algunas escuelas piden que operacionalice la hipótesis. La operacionalización de la hipótesis es explicar esa hipótesis, en el cual usted va a indicar los indicadores y las variables independientes y dependientes. Va a explicar las causas y efectos que está provocando su problema o que está provocando la solución que usted plantea. Escuchen bien esa palabra clave, que usted plantea a la hora de hacer ese tipo de trabajo. También la hipótesis debe de tener un tiempo limitado. ¿Qué significa eso? Que usted dentro de la hipótesis va a poner más o menos cuánto tiempo le calcula usted que le va a llevar a hacer su trabajo de investigación, su trabajo de campo. Aquí ya va muy relacionado con el otro marco que vamos a ver la otra semana, lo que es el marco metodológico y el marco o instrumentos. Usted dentro de la hipótesis colocará, planteamos como solución para los problemas del COVID en Guatemala, que se cree una vacuna en 15 días, por decir algo así, estoy suponiendo algo. Entonces usted tendrá 15 días, puse un tiempo, eso es un ejemplo nada más, tendrá 15 días para probar lo que usted afirmó. Como regla general o como indicador válido, vuelvo a repetir, se acostumbra a hacer de 1, 2, 3 o exagerado 4 meses para hacer ese tipo de trabajo de campo. Hay algunas personas que lo quieren hacer en 15 días y eso es imposible, porque a veces usted, dependiendo de usted la técnica que usted vaya a utilizar, si va a utilizar encuestas, hay que sacar una muestra, hay que sacar un universo. Si va a utilizar entrevistas, hay que ver el tiempo de esas personas que usted va a entrevistar. Si va a hacer observación participativa o no participativa. Si va a hacer revisión bibliográfica, que es lo que ahorita actualmente se está haciendo en todas las tesis, porque es muy raro que haya facultad que le permita hacer trabajo de campo. También debe tomar en cuenta que cuando usted redacte su hipótesis, debe de decirla en términos simples, utilizando siempre los conceptos que ha planteado usted o que ya escribió en su marco teórico, para que la persona, las terceras o cuartas personas que lean solo su hipótesis, lo entiendan. Pero previamente previamente estas personas tuvieron que haber leído el marco teórico. Ese es un gran error que a veces cometen algunos asesores. No leen nada anteriormente y se van solo a la hipótesis y no entienden lo que usted está haciendo. Y ahí es donde usted a veces pierde tiempo en estar explicándole a él o a ella qué es lo que usted quiere hacer con su hipótesis. Entonces, el buen asesor va a leer primero su marco teórico. O digamos, por lógica, leería, aunque sea el planteamiento del problema, para entender de qué está haciendo usted en su trabajo. También la hipótesis debe ser susceptible a probarla o rechazarla. ¿Cómo se hace esto? A través de que usted puso un tiempo razonable y usted indicó qué técnica o qué instrumento va a utilizar para comprobar o rechazar esa hipótesis. Como se lo dije a una de sus compañeras en las primeras sesiones, hay como 3,000 técnicas de investigación. La mayoría lo que mayoría usan son entrevistas y encuestas, o en el área de psicología, test. Pero hay una infinidad, como le decía su compañera en la primera sesión. Usted puede organizar mesas redondas, paneles, foros, puede utilizar algún tipo de observación no participativa, análisis coyuntural, puede ser algún tipo de documental,
puede hacer usted algún tipo de práctica. Y aquí entra algo para lo que es en el EPS, dar algún tipo de capacitación a las personas que usted está haciendo objeto de estudio. O sea, aquí propiamente usted va a dar una directriz o va a especificar cómo va a ser su trabajo de campo, qué tipo de técnicas va a utilizar. Porque si usted no indica en la hipótesis qué tipo de técnicas, cuando tenga que hacer su marco metodológico o sus instrumentos, va a entrar a ciegas. Si usted en la hipótesis no plantea qué técnica va a utilizar, cuando llega a esa sección de su anteproyecto o para poder hacer su tesis, va a estar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y va a tener que regresar a la hipótesis, porque ahí debe plantear usted ese tipo de acción. Si usted hace todos esos pasos, ahorrará tiempo, dinero y energía, que es lo que usted quiere hacer. O sea, usted no va a estar haciendo doble o triple trabajo. Si hace bien la hipótesis o plantea bien la hipótesis, le va a ser más fácil hacer su tipo de trabajo. ¿Qué son las variables de las hipótesis? Esto más que todo es cuando usted redacta ese tipo de hipótesis y quiere encontrar una causa y quiere encontrar un efecto de la posible solución que usted está planteando. Se acostumbra a poner más o menos un promedio de unas 3 variables independientes y unas 3 variables dependientes. Las variables independientes son la causa y las variables dependientes son el efecto que usted está planteando o que usted está explicando en la tesis. ¿Qué tipo de tesis hay? Después vamos a realizar eso de las variables. Existen lo que son las hipótesis simples. Una hipótesis simple es una predicción relacionada entre 2 variables, la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué significa esto? Que usted va a encontrar una causa y un efecto. Así de sencillo. Por eso es simple. Usted plantea una hipótesis, luego pone operacionalización, variable independiente, pone la causa y la variable dependiente pone el efecto. Esa es una hipótesis simple. Pero si usted la hace de esa manera y no coloca el tipo de técnica que va para comprobar o rechazar eso, se le dificulta o se le hace una especie como de problema al querer hacer ese tipo de técnicas. Tenemos lo contrario, la hipótesis compleja. Aquí donde la mayoría de un buen tesista es la que utiliza. Una hipótesis compleja es cuando usted relaciona 2 o más variables, 2 o más indicadores, independientes o dependientes. O sea, en la simple usted solo puso una causa y un efecto. En la compleja usted va a poner 2. ¿Por qué? Porque si colocas dos causas, puede ver cuál es realmente la que le está, es la verdadera o cuál es la raíz del problema. Y si usted pone 2 efectos o 2 indicadores, 2 variables dependientes, usted de alguna forma va a encontrar 2 posibles respuestas al problema. Entonces, la hipótesis compleja, eso es lo que hace, examinar la relación que existe entre 2 o más. Si usted quiere poner más variables, póngalo. Mientras más ponga, más fácil le va a ser su trabajo de investigación. Luego tenemos lo que es la hipótesis nula o hipótesis alternativa. Cuando usted maneja una hipótesis nula, hay algunos investigadores o algunos asesores que le piden que coloque H0. ¿Qué significa esto? Que es una hipótesis que no existe, o una hipótesis que de alguna forma no tiene causa, no tiene efecto, porque no puede ser comprobada. Vamos a poner el ejemplo ahorita, o lo que está de moda ahorita. Hay muchas personas que quieren investigar X o determinado problema por lo del COVID. Pero ¿cómo usted puede comprobar que el COVID fue el culpable, digamos, vamos a poner, basándome en un ejemplo o en algunos trabajos que usted hacía? Me acuerdo que alguien planteó esto. ¿Cuáles son las consecuencias que da la pandemia del COVID-19 en las relaciones laborales con las personas que trabajan en el sector
oficial. Algo así era un tema que tenía alguien por ahí. Entonces, la respuesta que él planteaba era de que la pandemia había ocasionado que algunas personas tuvieran que actualizarse en el uso de plataformas digitales o habían caído en una especie como de estrés o de temor o de depresión. Ahora, el problema es esto. ¿Cómo usted va a comprobar que hay algunas personas que están cayendo en etapa de depresión o de estrés cuando no se le permite consultar o entrevistar a esas personas físicamente? Es que aquí este es el gran problema. Cuando usted utilice sus técnicas, tiene que ver a la persona. Y ese es otro gran error que cometen muchos investigadores. Cuando hacen encuestas, y se lo he dicho varias veces, van a hacer 200 encuestas y dejan 200 cuestionarios repartidos por todos lados. Cuando usted haga ese tipo de técnica, tiene que estar cara a cara con la persona, porque tiene que ver la expresión, tiene que ver el rostro de la persona, o tiene que aclararle ciertas dudas, porque hay personas que no van a entender las preguntas que usted le está dejando en el cuestionario. Usted podrá decir, son preguntas sencillas, solo de sí o no, pero es que hay algunas personas que no lo entienden, no entienden la forma en que usted está planteando la pregunta. Pues cuando usted está cara a cara, usted hasta puede explicar ese tipo de preguntas. Es ahí donde su hipótesis se vuelve nula, porque no hay una forma de cómo comprobar o de cómo rechazar lo que usted está afirmando. Está la hipótesis alternativa, que los asesores le van a decir que le coloque como H1. ¿Qué significa esto? Que usted en algún momento encontró problemas con su hipótesis anterior, usted puede modificarla. Usted puede de alguna forma poner una hipótesis alternativa, o como hemos dicho en otras sesiones, tener un plan B o un plan C. Hay algunas personas o asesores que recomiendan tener 2 o 3 hipótesis por cualquier problema que surja cuando usted ha hecho o está haciendo su trabajo de investigación. Puede ser que la hipótesis en algún momento estuvo mal redactada o haya momentos que no permitan comprobarla. Entonces usted puede regresar y utilizar otra hipótesis. Tenía una hipótesis de respaldo. O puede unir esas dos hipótesis, porque usted dice, lo que dije en la hipótesis número 2 es más factible que la que estoy tratando de comprobar. Usted puede unir ese tipo de hipótesis, y es cuando se vuelve hipótesis alternativa. Existe otra que se llama hipótesis lógica. Aquí usted va a dar una propuesta, una nueva teoría o una nueva ley. Esto es muy difícil que un tesista lo haga. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que usted está argumentando o lo que usted está proponiendo debe ser puesta a prueba por lo menos en 1 o 2 años. Aquí hay prueba y error en la hipótesis lógica. Es lo que se maneja y es lo que a veces muchas personas no entienden. Por ejemplo, cuando se hace o se crea o surge una vacuna. Algunas personas dicen, ya la vacuna se creó y hay que aplicarla. Se debe de hacer por un tiempo, se debe de empezar, bueno, para la forma en que se acostumbra es hacer práctica, por ejemplo, con un animal, por decirlo de alguna manera, para ver cómo reacciona, por ejemplo, con un ratón de laboratorio, con un conejo, con un primate, por decirlo de alguna manera. Cuando ya hemos hecho ese tipo de pruebas, que nos ha llevado alrededor de unos 6 meses o 1 año, podemos pasar al siguiente paso, que es la experimentación con el ser humano. Previamente nos dé autorización una institución, por ejemplo, si fuera en Estados Unidos, sería la institución que se encarga de autorizar que se pueda practicar o se pueda utilizar esa vacuna en seres humanos. Actualmente con el tema del COVID, por el tiempo, por la necesidad que había o por la emergencia en que estamos, ese periodo se acortó. Y es donde algunas personas tienen ese gran temor con la vacuna propiamente. O a veces las personas no saben qué es una vacuna propiamente. Entonces hay que explicarle a las personas
de dónde viene o por qué estamos haciendo ese tipo de actividad. Y es cuando la hipótesis lógica se vuelve más difícil, porque requiere tiempo, 1, 2 o 3 años, estar haciéndose prueba y error, prueba y error, prueba y error, porque puede ser que a la primera me salga bien, pero cambiémosle la variable, cambiémosle los indicadores, veamos si hay otra posible alternativa. Y puede ser que cuando le hayamos cambiado alguna variable nos dé otra respuesta o nos dé otra posible solución. Y hay que volver a empezar. Y más adelante podemos cambiar hasta otra vez las variables o cambiar los indicadores. O cambiemos la hipótesis, pues. Por eso es que lleva tiempo hacer la hipótesis lógica. La mayoría de tesistas o la mayoría de personas cuando hacen un trabajo de investigación no utilizan esta, porque esto lleva tiempo, 1 a 2 años. Si usted la quiere hacer, pues hágala, está en su derecho. Viene lo contrario, la hipótesis que la mayoría utiliza, la hipótesis empírica o hipótesis de trabajo. ¿Qué significa esto? Que aquí voy a observar y voy a experimentar en un tiempo. Se recuerda que hemos dicho que la hipótesis debo de ponerle ahí un tiempo determinado, pero aquí, por las circunstancias, por el tiempo, a veces por la emergencia que tenga, debo de ponerle, acortar más ese tiempo. Ya aquí ya solo voy a explicar yo solo una causa, solo un efecto, por la emergencia en que estoy, por la razón en donde estoy. Esto más que todo, la hipótesis empírica se maneja mucho en el área de medicina, cuando se trata de encontrar lo más pronto posible una solución. O a veces, cuando me presiona determinado grupo. Porque recuerde que en una investigación también usted puede ser contratado por una institución, usted puede ser doctor, usted puede ser abogado, usted puede ser psicólogo. Y a usted le van a poner un tiempo para hacer ese trabajo de investigación. Mire, fulano tal, tiene exactamente 3 meses para hacer todo el diseño de investigación y hacer todo su trabajo de campo. Usted está corriendo contra ese tiempo, porque usted debe presentar los resultados lo más pronto posible. Entonces, esa hipótesis empírica lo que hace es propiamente probar una teoría que ya existe. O sea, usted va a ir a comprobar una hipótesis de otra persona y la va a adaptar a su trabajo. Y en el cual usted va de alguna forma a plantear que esa hipótesis que se trabajó con otras personas sí se adecua al grupo o al estudio que usted está haciendo. Luego tenemos la hipótesis estadística. La hipótesis estadística es cuando usted hace un examen con alguna parte de la población. Entra aquí lo que se conoce como universo y muestra. Aquí entra aspectos de sacar esa muestra, sacar ese universo. Por ejemplo, esto se utiliza mucho cuando se hacen los famosos censos. ¿Recuerdan ustedes hace unos 2 o 3 años cuando se hizo el censo aquí en Guatemala, el nuevo censo? Cuando a usted lo entrevistaron, algunas personas se quedaban sorprendidas que cuando llegaba el censista ya sabía ciertos datos de la familia o ya sabía cuántos miembros habían dentro de esa familia. Y algunas personas planteaban, ¿y usted cómo sabe eso? Porque previamente pasó un precensista haciendo un trabajo de prueba piloto. Tal vez solo pasó haciendo 1 o 2 preguntas. Tocó, mire, somos del Instituto Nacional de Estadística, solo quisieron saber cuántas personas viven aquí. Y entonces la persona que entrevistaron en ese momento tal vez fue digamos, X persona de la familia y dijo, mira, aquí solo somos 3. Muchas gracias. Y ahí estuvo. Y eso lo fueron agregando cuando llegaron con el formulario de la encuesta o del censo que a ustedes le pasaron. Entonces algunos dijeron, ¿cómo sabían que aquí habíamos 3 personas o que habíamos 5? O a veces también hay consultas con vecinos. Necesariamente el censista hizo una pequeña muestra, no pasó por toda la colonia, sino que fue pasando con ciertos vecinos. Por ejemplo, pasaba con los vecinos con números par, por ejemplo. Miren, disculpe, a la par de usted, ¿cuántas personas, según usted cree, viven ahí? Pues yo creo que con mis vecinos son 3 nada más. Pero ya le iban dando ciertos datos y él lo iba apuntando. Eso es lo que es con la hipótesis estadística, en el cual usted hace un examen de alguna parte de la población, la famosa muestra que se
que se utiliza. También, cuando usted vaya a hacer su hipótesis estadística, hay personas que en algunas universidades o en algunas escuelas les ponen determinada cantidad de población. La mayoría de personas dicen, yo solo voy a encuestar a 10 personas o solo voy a encuestar a 15, por decir un nombre. Pero el asesor o el encargado de metodología le va a pedir que usted haga un universo, que haga fórmulas estadísticas para encontrar esa famosa muestra. En algunas instituciones, cuando hacen ese tipo de muestra, piden más o menos unas 250 personas, porque hay que comprobar todas las variables, hay que encontrar todas las alternativas. Va a depender de su asesor o del encargado qué tanto le pida para hacer ese tipo de trabajo. Ahora sí, ¿cómo redactamos una hipótesis? ¿Qué consejos se recomiendan para usted vaya a redactar cualquiera de las hipótesis que vimos anteriormente? Regla número 1. Debe tener una pregunta. Y esa pregunta estuvo en el planteamiento del problema. Si usted no tiene planteamiento del problema, no puede hacer una hipótesis, porque la hipótesis es la respuesta a esa pregunta. Entonces, era lo que decíamos. Muchas personas dicen, es que yo ya hice mi tesis y yo ya tengo las entrevistas, yo ya tengo la tabulación, hasta algunos dicen, ya tengo la tabulación de los datos. ¿De dónde sacó esos datos? ¿De dónde sacó esa muestra? ¿De dónde sacó ese universo? ¿Qué es lo que usted quiso comprobar? O sea, empezaron de la Z para llegar a la A, cuando lo normal o lo lógico es de la A a la Z. Pues usted tiene que iniciar en un punto para llegar a otro. La segunda regla es que la hipótesis usted no la haga como pregunta. Es que ese es otro gran error que cometen muchas personas. La pregunta ya la tuvo ahí arriba, en el marco conceptual. La hipótesis, que les quede claro, es la respuesta a esa pregunta. Usted no puede hacer otra pregunta. Ya tuvo una. Debe de responder esa pregunta. Debe de responder, ya sea prediciendo a futuro o a pasado, qué es lo que usted quiere comprobar o rechazar. La tercera regla, cuando redacte su hipótesis, es que una hipótesis tiene que estar en un lenguaje claro y simple, para que las personas que lean su hipótesis entiendan. Pero como dijimos anteriormente, esa persona que va a leer su hipótesis tuvo que haber leído el marco conceptual y el marco metodológico. Porque si solo llega a la hipótesis, no va a entender nada. Y usted se va a ver en la necesidad de explicarle todo, cuando él tuvo que haber leído lo anterior. La cuarta regla, asegure que su hipótesis sea fácil de comprobar o de rechazar. Es que si usted pone muchas palabras técnicas en la hipótesis, o usted pone algún tipo de metodología que le va a llevar mucho tiempo en comprobar o rechazar la hipótesis, entonces, ¿qué va a suceder? Que a veces en el mismo trabajo de investigación, usted va a cometer sesgos de investigación, usted va a cometer errores. Usted puso que va a encuestar a 250 personas en el municipio tal, por decirlo de alguna manera. Si usted no supo hacer o no pudo bien operacionalizar o no pudo plantear bien las fórmulas estadísticas, hacer que esas 250 personas le conduzcan a una hipótesis negativa. ¿Y usted cómo lo va a verificar? Cada vez que usted esté entrevistando o encuestando a las personas, se va a dar cuenta que todos le están dando la misma respuesta. Es lo que sucede a veces cuando usted va a una empresa y usted dice, voy a entrevistar a todos los operarios del departamento de producción para que me indiquen cuáles son los problemas que hay. Saque una muestra. Ahí en la empresa son 25 trabajadores. Entreviste a 5 nada más. Los 5 le van a determinar cuáles son los problemas o los beneficios que hay dentro de su departamento. ¿Para qué va a entrevistar a 25 si los 25 le van a dar las mismas respuestas? Con 5 que usted encueste o con 5 que usted entreviste, tiene esa muestra representativa de todo el universo. Cuando usted
redacte o cuando usted plantee su hipótesis, tome en cuenta algo. Como decíamos en un inicio, las causas y los efectos, pero también deje abierta una continuidad para posteriores trabajos. Lo repetimos. Cuando usted hizo su marco teórico, buscó antecedentes del problema. Y usted ahí va a explicar o va a indicar qué posibles obstáculos puede encontrar o encontró usted en su trabajo de investigación. O sea, deje posibles alternativas para que otras personas continúen con el proyecto, continúen con lo que usted está haciendo. Es lo que usted hace ahorita propiamente. Usted encontró algún problema, encontró alguna situación que se da en determinado lugar o en determinado tiempo, con determinado grupo. Usted está proponiendo una respuesta o una solución, pero en esa solución usted deja esa alternativa para que otra persona busque otro camino para ver si hay otra posible solución. O sea, es como que usted lanzó la moneda y como que esa moneda quedó solo del lado de cara. Pero si usted lo hace bien en la investigación, esa moneda queda como decimos así en Guatemala, como cantada, queda de los dos lados, para que haya dos posibles variables o dos posibles respuestas. Usted solo se va a centrar en una, pero deje alternativas para otras respuestas. En algunas facultades o en algunas escuelas, cuando usted hace la tesis, le hacen hacer previamente una lista de verificación. ¿Qué consiste esta lista de verificación? Es en la cual usted va a explicar paso por paso cómo va a comprobar o cómo va a rechazar su hipótesis. Cómo usted, a través de esta lista de verificación, va de alguna forma a encontrar la posible solución a su problema. Esto es lo que se conoce como la conceptualización de las variables o la conceptualización de los indicadores. Usted los planteó en la operacionalización, puso las causas de los efectos, pero cuando conceptualiza esos, les está explicando a los posibles lectores de su trabajo qué son esas causas y qué son esos efectos. ¿Por qué usted los considera como causa o por qué usted los considera como efectos? También en ese tipo de actividad que usted vaya a manejar, debe como dijimos anteriormente, debe de dejar una posible alternativa a otra respuesta. Si usted no la quiere, usted no la va a hacer. O sea, en su mismo trabajo de investigación usted va a encontrar alternativas, pero es que usted no va a tener tanto tiempo para verificar todas esas alternativas. Deje esas propuestas para futuros trabajos de investigación. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Algo que ustedes quieran plantear con respecto a la hipótesis? Repitiendo, la hipótesis es la respuesta tentativa a la pregunta que usted hizo en el planteamiento del problema. Si usted en el planteamiento del problema puso 2, 3, 4, 5 preguntas, va a tener que hacer 4 o 5 hipótesis, porque tiene que comprobarlas. Por eso, como dijimos anteriormente, cuando usted haga su diseño, solo ponga una pregunta, solo plantee una pregunta, porque eso le va a permitir hacer su hipótesis más sencilla, hacer una hipótesis más factible para poder ser comprobada o rechazada. Porque hay trabajos que no necesitan hipótesis, porque son trabajos aquellos en los cuales el investigador no está probando algo o no quiere comprobar algo. Sencillamente está afirmando algo o está comparando resultados bibliográficos o resultados hemerográficos. Entonces, cuando se hacen aquellos análisis de coyuntura, en el cual usted revisa materiales, revisa documentos y no necesita probar esos documentos o esos resultados con un grupo de estudio. Pero eso usted ya lo delimitó o ya lo planteó en el marco conceptual. Por eso es que hay algunos trabajos que no necesitan hipótesis. O puede ser, pero es muy raro, que el asesor le diga, no hay necesidad de que probemos la hipótesis. Con el trabajo teórico que usted haga, ahí está más
que suficiente. Entonces, el asesor le va a decir si es necesario o no la hipótesis, como también le va a indicar el mismo encargado de metodología. Usted puede obviar el paso de la hipótesis. Hay muchas tesistas que lo obvian. Cuando usted se reúne con su asesor o se reúne con su encargado de metodología y le explica con buena argumentación teórica, con buena argumentación jurídica o con buena argumentación literaria, que no es necesario la hipótesis, pero usted va a explicar, como decimos en buen término chapín, va a llegar con ellos, le va a meter buena casaca, pero casaca fina, como decimos así. No solo por decir, es que mire, yo considero que no hay hipótesis y le van a decir, ¿por qué? ¿Por qué no usted? ¿Para qué va a perder el tiempo en eso? No, usted puede llegar y va a explicar las razones, motivos y circunstancias por el cual considera que no es necesario la hipótesis. Pero eso ya quedará a criterio de usted o a criterio de su asesor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Alguien que tenga ahí su diseño y que pueda escribir en el chat o que pueda escribir o que pueda hablar, hace su planteamiento del problema sobre la pregunta que tenía y vamos a ver qué hipótesis tiene. Y vamos a ver si ahí podemos tener algún tipo de ejemplificación con lo que hablamos. A ver, alguien que se anime, alguien que quiera plantear su problema y su hipótesis de lo que lleva. Vamos a dejar el micrófono abierto para que haya alguien que desee participar. Recuerden que mientras más participen ustedes, más aprendemos todos. No tengan miedo. Si no, por dedo, automáticamente yo voy a decir a alguien ahí que me plantee su problema y que me haga supuestamente su hipótesis. Primero vamos a dar la opción de que alguien pueda participar, si no por nombre. Lig, en mi caso era que la línea que yo llevo de investigación es sobre las apps para impartir clases en forma virtual. Una posible hipótesis que me he planteado es por qué el desconocimiento en educadores del nivel medio en el uso de las TICs. Sí, pero esa es la pregunta, Alexander. Esa es la pregunta del planteamiento del problema. La hipótesis y la respuesta, ¿qué es lo que usted plantea? Y viera que por eso para mí la hipótesis podría ser por la edad o la actualización en contenidos en estudiantes graduados en años o antes de la década de los 2000. Como esos cursos no se impartían y los desconocen en ocasiones. ¿Están de acuerdo los demás? Aquí vemos personas que nos graduamos en el 2000 o antes del 2000. Le puedo comprobar a Alexander que tal vez los que nos graduamos en el 2000 manejemos mejor las TICs que los que están ahorita. No, ahí usted ya está cometiendo un sesgo en afirmar que las personas antes del 2000 no conocían esto. Y puede ser al revés. Puede ser que los jóvenes o las personas, digamos, los maestros que se graduaron el año pasado no conozcan el uso de TICs. O sea, ahí usted va a tener que comprobar su afirmación de por qué dice que las personas anteriormente no sabían el uso de TICs. ¿Desde cuándo se viene manejando ese término de TICs? Sería en el año 2005 en adelante, más o menos. Eso es lo que usted va a comprobar. Supongo. Es lo que usted va a comprobar, que todas las personas que trabajan en el área de educación a partir del año 2005 saben o no saben el uso de las TICs. Para aquellas personas que no sepan lo que es las TICs, son plataformas virtuales, el uso de lo que estamos haciendo ahora. Perdón, Alessandro, me voy a salir un poco del tema. Es que hay personas que actualmente... Gracias, Lick. Hay personas que actualmente no saben usar, por ejemplo, Classroom y son docentes. O no saben usar Classroom y son alumnos. Y les han pedido subir determinadas tareas. Y a veces hay que estar
explicándole a ellos cómo se sube una tarea en Claxon, que es algo sencillo. O en las universidades, puede ser que alguna persona no haya estudiado el año pasado. Recuerdan que con el uso de las plataformas empezamos desde el año pasado. ¿Recuerdan ustedes los primeros días cuando se dijo que se suspendían las clases y que las universidades empezaron a subir todo el material a las plataformas? Entonces, ustedes empezaron con ese tipo de temor. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo subo? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo puedo tener mi usuario, por decirlo de alguna manera? Hay personas que, aunque no lo crean, y ahí sí lo que dice Alexander es válido, hay mucho estudiante que puede ser que sea de los años 80 o 90, que no tienen correos electrónicos, nunca han usado un correo electrónico. Ustedes conocen algunas personas que no tienen Facebook, que no tienen Twitter. Entonces, se han tenido que adecuar a estos cambios. Y es lo que usted va a comprobar si en esas personas ha habido algún tipo de inconveniente o beneficio adecuarse. Porque el año pasado no estudiaron, pero ahora quisieron regresar a la universidad y tienen que adecuarse al uso de la tecnología. Vamos a ver, Tatiana. Las industrias culturales tienen un porcentaje importante de participación en el PIB de Guatemala durante el periodo 2013 al 2018. ¿Qué quiere comprobar ahí, Tatiana? Primero, ¿cuál es el grupo? Sí, sí, Tatiana. No, pues yo para ampliarle un poquito más, a mí lo que me genera duda, esto lo planteé pues escuchándolo ya un poco, pero siento que la palabra importante es muy subjetiva, entonces yo le quería pedir su recomendación, bueno, en general de cómo lo ve usted y como para especificarlo más, ¿verdad? Como yo lo que quiero comprobar es que, por ejemplo, las industrias culturales se parecen o quizás sobrepasan el porcentaje que aporta la minería, por ejemplo, como para una comparación de que, aunque no se tome en cuenta, está ahí generando algo, aunque esté, digamos, disperso entre otras actividades, debería ser considerado como algo, como un sector importante. Entonces, habría que agregar eso a la hipótesis. Porque en este caso, primero, tuvo que haberme puesto el planteamiento del problema. Porque ahí ya sabía de qué trataba esto. Segundo, la respuesta. Y tercero, ¿no considera que 5 años es mucho tiempo para probar? Yo le recomendaría que lo acortara. Ok, perfecto. 2, 3 años. Que le daría. Sí, unos 2, 3 años, porque porque aquí también hay que ver otros factores. Usted aquí quiere entrar por una minería, ¿va? O puede decir alguna que se me hace, pueda ser parecida en porcentaje. También aquí falta el lugar. ¿En dónde va a comprobar ustedes? Con las cuentas nacionales. Porque, por ejemplo, sí, pero digamos, empecemos hay dos o tres tipos de minería. Digamos, ¿usted quiere minería de suelo abierto o minería de suelo interno, por de alguna manera? No es lo mismo la extracción de oro, por ejemplo, o de, ¿cómo se llama este producto que se haga en Izabal? Níquel. Que se haga el níquel, a sacar, por ejemplo, algo en San Marcos, lo que sería plata, por decir algo así. Entonces, ahí usted no sé si me estoy equivocando o no, pero usted debería de enfocarse solo en un producto. Bueno, la minería solo dije como un ejemplo, puede ser otro sector, puede ser alguno de servicios, alguno de industria. También, más. Sí. Yo lo que voy es que... Ajá. Sí, siga. Sí, yo lo que iba es a darle esta importancia, ¿verdad? A decir, si existe, hay que ponerle atención, es merecedora de una cuenta satélite, por ejemplo. Ya lo de la minería y demás, o el sector que sea para compararlo, iba a ser a nivel macro, pues no me iba a meter a detallitos de división. Entonces, por ejemplo, de las cuentas nacionales me salga un 7%.
Entonces, ir a ver otras cuentas u otros sectores menores a eso y decir, esta producción es más grande que esta o es menor a esta. Entonces ya darle como un nivel, algo así es lo que, que es lo que pensaba hacer. Doctor. Es aquí ahorita voy Luis, permítame. Ahorita voy Luis. Aquí era lo que estábamos diciendo, es que previamente, si yo fuera su asesor, tenía que haber leído todo lo que lleva, su planteamiento del problema, su marco teórico, para entenderle el tema. Ahí era lo que decían. Hay asesores que solo se van a la hipótesis y no entienden de lo que viene manejando, y usted va a perder tiempo en estar explicando. Pero ahorita con la explicación que dio, ya más o menos ya voy entendiendo o voy teniendo una visión de lo que usted supuestamente quiere hacer o quiere comprobar. ¿Algo más, Tatiana? Y eso que le decía respecto a la redacción, ¿cómo decir que ese porcentaje es cómo darle un valor sin que sea subjetivo? Pues, ¿cómo decir sí vale? Para no usar importante, porque el número que sea importante para usted quizás no lo es para mí, quizás no lo es para el resto de la academia, pues. Entonces, ¿cómo expresar mejor eso? Que es un porcentaje digno de ser considerado. Dice que eso va a quedar ya, usted mismo utilizó la palabra subjetividad. Eso usted lo tuvo que haber planteado, ahí va a reconocer el planteamiento del problema. ¿Por qué usted considera que ese porcentaje o ese número es el que usted le da como validez? Porque es la que usted quiere comprobar. Sí, usted puede poner ese porcentaje, pero previamente explicó por qué ese porcentaje. ¿Por qué usted lo considera como importante? Porque usted mismo dijo, para unos sí, para otros no, pero en el planteamiento usted determinó por qué ese número es importante. Sin tener el número antes, pues, sin tener ya la investigación a fondo. Ok. Correcto. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Ahora sí, Luis Rosado. Doctor, ante todo, muy buenas noches. A mis colegas también muy buenas noches. Doctor, solamente a manera de un diálogo, a menos lo que entendí, doctor, es de su persona, que debemos delimitar bien el problema, porque cuando hacemos en el espacio, por ejemplo, si ahorita se me ocurre hablar del derecho, y hablo de todo el derecho desde el origen hasta la actualidad, uno, tiempo va a faltarme. Segundo, para hacer un trabajo bastante certero. Segundo, la información muchas veces va a ser sesgada. Es por eso que temporalmente pienso de que se debe delimitar en qué tiempo se hace, como dijo usted, ¿no? En 3 años, 2 años, 1 año. Y el otro es también delimitar el espacio, ¿no? Porque por más que tengamos toda la información del mundo, hoy en día la información es abundante y muchas de las informaciones que están en las redes no son fiables al 100%, ¿no? Entonces, si quiero hacer, por ejemplo, la afectación del COVID en el derecho, si me enfoco solamente en una zona, me va a ser fácil, pero si lo enfoco a nivel nacional va a serme ya un poco difícil, porque cada región tiene su particularidad, y si lo enfoco a nivel mundial, aún peor, va a serme un trabajo muy sesgado, ¿no? Eso es lo que a menos entendí que estaba tratando de esbozar, doctor, y entonces eso quería reforzar para cuando se hace un trabajo para realizar objetivamente dicho trabajo, maestro. Luis, usted es de Perú, ¿ah? Luis, ¿usted es de Perú? Sí. ¿O es de España? No, soy peruano. Sí, es que mire, pues. Bueno, sí, es que Luis nos está escribiendo o nos pone atención desde una provincia de Cuenca, algo así, ¿va? Bueno, lo que sucede es que a veces también tiene que ver mucho la idiosincrasia o las características de la región. Perú es un país, eminentemente, igual que Guatemala, es un país con mucha población indígena, con diferente cosmovisión de los problemas que se plantean. Por eso es que cuando usted hizo el planteamiento, o cuando usted haga el planteamiento del problema, sea lo más detallista posible. Que era el gran error que comete, o el gran error que cometen muchas personas. No ponen lugar, no ponen tiempo,
no ponen grupo de estudio, porque a veces dentro del mismo grupo de estudio hay diferentes visiones de un mismo problema. Por ejemplo, voy a utilizar algo aquí que también sucede en Perú. Por ejemplo, en Guatemala existe el grupo étnico ladinos. En los ladinos hay personas que creen que el COVID es un invento. Y hay hasta personas ya graduadas y argumentan con las famosas teorías de conspiración. Y existen otras personas que manejan o creen que el COVID es un virus que fue inventado o que surgió de un animal, X, o Y razón. Entonces hay que manejar muy bien esas idiosincrasias. Igual sucede con Luis. En la región de Perú, donde él pertenece, me imagino que usted cuando haga su trabajo va a tener que comparar dos grupos, dos cosmovisiones. Por eso es que tiene que ir de lo general a lo particular. Y usted en su hipótesis va a suponer las visiones que tengan cada uno de estos grupos. Por eso hizo su prueba piloto. Entonces, cuando usted haga su planteamiento del problema, sea lo más detallista posible. Ponga lugar, tiempo y espacio. Porque eso es lo que usted va a responder en su hipótesis. Porque si usted deja, suena contradictorio lo que hacer ahorita, si usted deja dudas en la duda, en el planteamiento del problema, la respuesta, como dice su compañero, va a salir sesgada. No va a ser fácil comprobar o rechazar lo que usted afirma. Como consejo, cuando hagan su planteamiento del problema, el tiempo de estudio es de 1 a 2 años. Era lo que le decía Tatiana. Es que hay personas que lo ponen de 5 o más años. Eso se quiere más tiempo de inversión. Tatiana está en su derecho de hacerlo en 5 o 6 años, no hay ningún problema. Pero se nos recomienda hacer el tiempo más corto. Se recuerda cuando hablamos de objetivos a mediano plazo. Eso es lo que se hace en una tesis. No ponga objetivos a corto plazo de 6 meses, porque no se puede, ni tampoco de 5 años, porque ¿cuándo se va a graduar? Pues, y dentro de 5 años habrán cambiado muchos factores. Entonces, Luis, lo que usted dice es cierto. Plantee en la pregunta tiempo, lugar y espacio. Mientras más específico sea, más fácil le va a poder... Muy amable, doctor. Más fácil le va a poder comprobar o hacer su respuesta. Y eso que les sirva de ejemplo a todos los demás. ¿Alguien más? Muy buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, licenciado. Es más que todo como tipo consulta, pienso yo. Yo estoy trabajando con el tema de abejas y me pasé ahorita a trabajar con lo que son polinizadores, un cultivo que no ha sido muy investigado aquí en Guatemala, es muy poca la investigación que hay de este tipo de cultivo. Ya ese cultivo ya está establecido. Entonces acá, yo he hecho mis pruebas de campo, ya he estado en campo y todo viendo, y ya determiné, por ejemplo, las horas de floración del cultivo, en qué hora de qué hora a qué hora florece, y ya determiné cuáles son los primeros polinizadores que llegan al cultivo también. Y asimismo me observé también que, por ejemplo, la Apis mellifera, que es la abeja más común, se lleva el polen de la flor. Y lo que son bombos o abejones, se lo quedan en la parte del cuerpo, de la cabeza y el tórax, y lo traspasan a otras flores. Entonces, con este cultivo hay muy poco cuaje de fruta. Para mí el planteamiento del problema que yo establecí es determinar cuál es el problema determinar por qué hay poco cuaje de fruta en el cultivo, ¿verdad? Y como hipótesis tengo planteado determinar si el abejorro es el mejor polinizador en este cultivo. Y para todos los demás, el trabajo de Jorge no va a trabajar, va a la redundancia, con un grupo de personas. Él lo hace con algún tipo de polinizador, en este caso con abejas o con algún tipo de animal. Él sí puede hacer prueba y error o puede comprobar y puede verificar varias veces lo que él está afirmando y puede experimentar con ese grupo, en este caso con el abejorro o con abejas. Ahí no hay ningún problema. Suena feo lo que puede ser ahorita, pero
puede experimentar con animales. Por eso, no sé si así por ahí va Jorge. Más o menos por ahí va. O puede experimentar con plantas. No hay ningún problema. Ahí puede equivocarse. Pero los demás, todos los demás que estamos en este curso, estamos trabajando con seres humanos. Y ahí sí no nos podemos equivocar. Ahí no podemos hacer eso de me equivoqué y a repetir todo otra vez. Porque no puedo experimentar con seres humanos. Así de sencillo. Jorge no es que la tenga fácil, pero Jorge, digamos, tiene esa factibilidad de su trabajo en Zacapa, creo que es en el área de Gualamba. No, es en donde... Zacapa. Al final es en Zacapa cabecera que lo voy a realizar. Pues incluso yo con mi observación, hasta ya visualicé 5 especies de aves que son del área aquí del corredor seco de Guatemala, que son polinizadores de ese cultivo. No sé qué tan efectivo sea el proceso de polinización de esas 5 aves, porque tampoco creí que hubiesen aves polinizadoras hasta que lo observé en campo, ¿va? Entonces ya ahí hasta me da una amplitud para poder hacer una investigación más amplia a futuro, porque ahorita tampoco me quiero enhebrar yo solo, ¿verdad? Y era lo que les decía. Sí, Jorge. Y también con mi planteamiento, con mi investigación, sí tendría que ser a corto plazo, porque yo quiero determinar qué porcentaje de cuaje de fruto hay con determinados polinizadores y determinar si es el abejorro el mejor polinizador de este cultivo. Entonces, el cultivo ya está, el cultivo es perenne, pero florece cada semana, es bastante floración. Entonces, el fruto después de la floración, al ser fecundado, a los 3 meses ya está listo para cosecha. Entonces, mi investigación es para corto plazo en este caso. Sí. Entonces, ahí está lo que hablamos en clase. Él, en su hipótesis, iba a poner un cierto tiempo, porque digamos, el grupo que va a estudiar son esos polinizadores que solo tienen un tiempo de vida, de 1, 2 o 3 semanas, o un mes. Y también hay que ver en cuenta esas variables, o puede ser que no es lo mismo en época cálida que en época de invierno. También tiene que tomar en cuenta eso. Entonces, se dieron cuenta, aquí tenemos 2 claros ejemplos, uno con personas y uno con no personas, por decirlo de alguna manera. Pero acabar precisamente lo que hablamos en clase. Algunos sí necesitan ponerle un tiempo determinado a la hipótesis y otros pueden ampliar más o pueden abordar su hipótesis a mediano plazo. Jorge la necesita a corto plazo. Tatiana la necesita a largo plazo, por lo que plantea, y Luis tal vez la necesita a mediano plazo. Aquí están los 3 casos específicos a la hora de hacer una hipótesis. Como puede ser que Pedro también, que Cindy, o que Telma, o que Rebeca, o que los demás, dependiendo de lo que quieran investigar o lo que están haciendo en su problema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra, algo que más quieran plantear? Si no, damos por terminada la sesión del día de hoy. Vuelvo a repetir la información. Los que no lograron subir su tarea, voy a hablar de la tarea de la semana pasada. Voy a habilitar dentro de 1 hora, 2 horas, voy a dejar otra semana para que puedan subir su propuesta o su ensayo de lo que llevan, del tema de la piratería. Repito, el examen final lo tienen que presentar, ahí sí, ahora sí me van a disculpar, sí me voy a poner 18 de mayo. Si ustedes no lo entregan el 18 de mayo, disculpen, pero ya no puedo ampliar más, porque yo tengo que entregar notas el 25 de mayo, para que usted más pronto posible reciba su diploma. Si se tardan en enviar el examen, más me tardo yo en calificar, y más me tardo en subir las notas y en lo que le envían los diplomas. Y usted quiere su diploma lo más pronto posible. El 18 de mayo, usted debe de presentar, ya voy a crear un módulo ahí, donde va a decir examen, ahí van a estar todas las indicaciones que se necesitan. Están las 2 propuestas, 1, sobre el ensayo de la piratería, o 2, que usted suba su anteproyecto. Cualquiera de los 2 puede subir, no hay ningún problema. Las personas que tengan tareas pendientes
me escriben por el chat de la plataforma, me indican de qué sección y me indican qué curso y qué tarea necesitan que se les habilite. Porque si solo me dice, profe, habilítenos tal tarea, pero no sé qué sección, no sé qué curso es, entonces no puedo hacerlo. Entonces, la tarea de la semana pasada la voy a habilitar una semana más para que ustedes la puedan subir. Y el día miércoles o el jueves ya va a estar ahí el módulo de exámenes final para que vean los pasos. Y si usted quiere, ya súbalo de una vez. Pero fecha tope el 18 de mayo. Ya el 25 que nos reunamos, no me van a decir que habilite el examen final porque no puedo, que tengo que calificarlo. La otra semana vemos lo que es el otra información es que la otra semana vemos lo que es el marco metodológico y marco y lo que es técnicas de investigación. El 18 vamos a ver lo que es ahorita voy, Telma. El 18 vamos a ver lo que es marco administrativo y las normas APA. Y el 25 vamos a ver lo que es un EPS. Eso es lo que tenemos programado. En el caso debo de enviarle un mensaje en el chat. Sí, Alexander, envíeme un mensaje por el chat. Ahora, Telma, no sé qué sale eso de contraseña inválida. No sé qué es eso, Telma. Si me lo puedes decir por el chat o por el micrófono. No sé qué es eso, Telma. Telma, usted es primera vez que está entrando a la plataforma. Porque a esta altura me esté pidiendo la contraseña. Telma, si puede habilitar el micrófono. Si no, Telma, envíeme un correo, licorantescarlos@gmail.com, porque ahorita no le tendría que haber, ya no le tiene que tener problemas en contraseña. Ahí sí no sé por qué es eso. Bueno, entonces, Telma, si se puede comunicar al licorantescarlos@gmail.com y ahí yo le puedo dar un número telefónico por si necesita hablar conmigo. No lo doy aquí por seguridad. Y porque tengo prohibido no dar números telefónicos, para que ahí le pueda orientar, pero no sé qué problema tengo ahorita para ingresar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, si no hay nada más, entonces nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora. Si no hay usuarios, ¿cómo aparece usted? Aparece como catedrático, o sea, ahí va a haber una opción, va a aparecer una opción, Alexander, donde dice chat privado, y ahí aparece mi nombre, ahí aparece el nombre del catedrático, y ahí usted me envía el mensaje. Bueno, entonces, les deseo muchas bendiciones, nos estamos viendo la próxima semana, y siempre con cuidado, con cualquier tipo de precaución. Entonces, repito, si aquí hay algunas personas que tienen algún problema, se comunican por el correo licorantescarlos@gmail.com y ahí hablamos o ahí les doy el número telefónico para ver algún tipo de situación que se esté dando. Más que todo en este caso de Telma, que es la que me está preocupando, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar por terminada la sesión el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Bendiciones para cada uno.